Durante más de 10 años vivió entre los cerros de Bogotá. Allí tenía su casa, su cambuche. Mató a más de 16 mujeres. Bienvenidos esta noche en Más Allá a recorrer los laberintos de la mente del monstruo de Monserrate. Tiene 3.152 metros sobre el nivel del mar y es considerado como uno de los lugares más sagrados de los antiguos muiscas. Un santuario que bordea la cordillera oriental y vigila a Bogotá desde las alturas. Un sitio visitado por más de 10.000 personas cada semana, que lejos del fervor religioso, se transformó en el hogar de uno de los peores asesinos en serie del siglo XXI. Una catedral de engaño, terror y muerte. Un condominio de horrores habitado por un extraño hombre que entre los años 2011 y 2015 acabó con la vida de 11 mujeres, siendo considerado uno de los peores asesinos en serie en la historia de la capital. Un homicida frío y calculador que conducía a sus víctimas por caminos que atravesaban estaciones de policía, universidades y ministerios sin despertar sospecha. Un criminal llamado Freddy Armando Valencia, que es conocido mundialmente como el monstruo de Monserrate y que dormía sobre los cadáveres de sus víctimas hasta que fue capturado mientras intentaba comprar droga, siendo confinado desde entonces entre oscuras mazmorras que parecen marcar su destino. ¿Por qué mataba? ¿Cómo engañaba a sus víctimas? ¿Y cómo fue capturado? Acompáñenos esta noche a adentrarnos en los oscuros laberintos de la mente del monstruo de Monserrate. Un sujeto mortal y aterrador. Un sujeto que vivía en el mismo cerro en el cual todas las semanas cientos, miles de turistas transitan buscando los favores de Dios. Un sujeto que además estaba en el corazón del poder político de Colombia y que caminaba casi a diario entre la calle del Bronx y Monserrate al frente del Palacio de Nariño y los principales ministerios de este país. Un sujeto que mató a más de 16 muchachas. Para hablar de eso, esta noche tenemos un invitado de lujo que le debo mucho en la vida a este señor que está acá y se lo quiero decir al aire, que además es un excelente periodista y que cubrió este evento del monstruo de Monserrate, por el cual lo conocí y conocí a Red Más y lo quiero decir en vivo. Es el señor Fabián Forero. Muy buenas noches. Buenas noches, Esteban. Muchas gracias por la invitación. Y pues sí, nos conocimos en ese cubrimiento de este trágico hecho en Bogotá, el tema del monstruo de Monserrate. Por esa noticia usted empezó a venir a ser invitado especial a Noticiero Red Más Noticias. Sí, y esa es la total realidad. Fabián, el monstruo de Monserrate, ¿para usted qué significó? Bueno, yo creo que significó uno de los hechos noticiosos más escalofriantes de los últimos años en Bogotá. Yo creo que después del tema de Poseto, esta es una de las noticias judiciales digamos, más grandes que han ocurrido en Bogotá por todo lo que implicó. De la noticia no se habló solamente un día, sino fue prácticamente 15, 20 días. Después, con el tema de las indagatorias, se empezó a hablar de este tema y se empezaron a juntar muchas piezas que estaban un poco sueltas y nos empezamos a dar cuenta que un cerro aledaño al de Monserrate prácticamente se convirtió en un camposanto. Misterios que veremos esta noche, también acompañados por un escritor que además es psicólogo forense y que es ya conocido en el país como perfilador. Edwin Olaya, muy buenas noches. Esteban, muchísimas gracias por la invitación, buenas noches. Edwin, el monstruo de Monserrate, lo mismo que le preguntaba a Fabián, ¿qué decir de esta persona?
Como primera medida, creo que el caso del monstruo de Monserrate es un recordatorio. Es un recordatorio de que hay una criminalidad menos evidente, pero insidiosa y además letal, ante la cual no estamos acostumbrados y que sus fenómenos, tal como lo dijo hace un momento Fabián, pues van trascendiendo los días e incluso los años, ¿sí? Entonces, es por un lado un recordatorio y segundo, un llamado de atención a los organismos de investigación para desarrollar estrategias más eficaces para enfrentar la delincuencia serial. Bueno, y ustedes también hacen parte de este programa. Cuando quieran opinar lo pueden hacer en vivo y en directo con el numeral de esta noche que lo ven aquí abajo, Monstruo Más Allá. Solo tienen que tomar su celular o un computador y por Twitter escribir lo que quieran, lo que ustedes quieran decir con el numeral Monstruo Más Allá. Pero para entender a monstruos como Freddy Armando Valencia, quiero que vean la siguiente nota que preparó Joan Arenas, en la que les contamos qué es un asesino en serie. Lo que hice fue en defensa propia. Aunque las acciones del monstruo de Monserrate nos parezcan extrañas, sus transgresiones hacen parte de un tipo de criminal cruel y despiadado que ha sido estudiado por la ciencia. Homicidas brutales y escurridizos, clasificados en 1973 por el agente especial del FBI Robert Ressler como asesinos en serie. Asesinos en serie como Russell Williams, un coronel de la Fuerza Aérea Canadiense que llegó a escoltar a la reina Isabel de Inglaterra, para quien piloteó el avión presidencial de su país mientras le ocultaba al mundo sus más oscuros secretos. Secretos que salieron a la luz pública en el año 2010, luego de que engañara a dos mujeres a quienes encerró en un sótano para torturarlas, violarlas y estrangularlas, como él mismo confesó a la policía. La sometí con los neumáticos y la estrangulé. Durante su juicio, la fiscalía presentó estas extrañas fotografías en las que el coronel de hierro posa con la ropa interior de sus víctimas. Un caso similar al de Béla Kiss, un veterano soldado húngaro que vivió en Budapest a inicios del siglo XX y que era el propietario de una modesta planta de agentes químicos. Una fachada que le serviría para ocultar una de sus más macabras aficiones, que fue descubierta por la policía cuando encontraron en un sótano de su propiedad 7 bidones de metal que escondían los cadáveres de 24 mujeres conservados en alcohol, incluyendo el de su esposa. Hasta hoy el paradero de Kiss sigue siendo un misterio, pues nunca fue capturado y algunos testigos afirman haberlo visto trabajando como guarda de seguridad en la ciudad de Nueva York. ¿Es el monstruo de Monserrate una rareza o solo es un caso más? La respuesta puede estar tocando las puertas de su casa. Un monstruo que habitaba en las montañas. ¿Han visto otros casos? Casos, por ejemplo, como el de este coronel en Canadá, que también mataba mujeres y las escondía al igual, pero ya no en un cerro, sino en su propia casa. Como también hacía este otro señor Béla Kiss, que las guardaba en bidones de alcohol, como si tuviera una colección macabra de estas mujeres a las cuales ultimó de forma cruel y despiadada. Doctor Olaya, ¿es una rareza, como dice la nota del monstruo de Monserrate, o es uno más? Es uno más en la criminalidad mundial. El asesino en serie no es un fenómeno únicamente estadounidense ni colombiano, sino que incluso Robert Ressler, a quien veíamos en la nota, realizó diversas investigaciones precisamente para establecer la existencia de asesinos en serie a lo largo de la historia y logró llegar a la Edad Media identificando asesinos en serie. Entonces, primero, es una rareza en cuanto a que no es lo típico, no es lo que usualmente se presenta en los delitos ni en los delincuentes, pero siempre a lo largo de la historia ha estado presente y obviamente Colombia no podía estar lejos de esa aproximación a este fenómeno criminal. Doctor Fabián Forero, hay una cosa que a mí siempre me ha causado como temor y que usted investigó muy bien. ¿Pero temor a usted? Sí, y a mí me causa una revelación que... me da miedo, yo creo que también le da miedo a mucha gente que nos está viendo, que es lo siguiente. Usted fue hasta el Cambuche. Sí. Usted no como nosotros, usted sí fue al lugar donde él dormía.
Y ese lugar está al lado del centro de poder político del corazón del país. Sí, a pocas cuadras. ¿Cómo una persona mata a cuadras de la presidencia, a cuadras de los ministerios, de batallones, a tantas mujeres durante 10 años y no lo descubren? Sí, esa es una pregunta insólita en Bogotá, como otras cosas que pasan. Además que usted hablaba de la relación entre el sitio donde mataba y el centro del poder, el Palacio de Nariño, el Congreso, la alcaldía, etcétera, inclusive una estación muy cerca que queda al Cerro de Monserrate. Es lo mismo que sucede con el Bronx. Además que el Bronx está muy relacionado con el modus operandi de este asesino, porque hay que recordar que muchas de sus víctimas eran mujeres que vivían, que eran personas que vivían hace muchos años ahí, se habían ido de sus casas, algunas inclusive de 30, 20 años, y eran desaparecidas, se habían ido de sus casas, y él las reclutaba, les hacía propuestas de salir de esa vida, de tener mejor ropa, de que olieran de una forma distinta. Le hacía una cantidad de propuestas y cuando las llevaba al sitio les decía que a cambio él solamente les pedía 5 minutos de placer. No sabemos si fueron más, si fueron menos, no sabemos esos detalles, pero bajo esa condición él decía que si esas mujeres no les daba lo que él quería, pues él las mataba, aunque ahí él tejía más versiones diciendo que lo robaban y que bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Fabián, volviendo a su experiencia, usted estuvo allá. Sí. Usted estuvo, ¿cómo era el Cambuche? ¿Cómo era el lugar donde vivía el monstruo Monserrate? Bueno, hay que decir algo que es que él no era el único que vivía en el Cambuche. Hay una versión muy interesante dentro del punto de vista periodístico, es que él a una de las mujeres que se llevó mantenía una buena relación con ella y llegó al colmo a que esa mujer después se fue a vivir a ese sitio con su esposo y con sus hijos y con un perro. Y ese perro es fundamental en toda la investigación. ¿Por qué? Porque ese perro, al parecer, según la versión entregada en la indagatoria, ese perro fue el que descubrió los cadáveres de las mujeres en el basurero y la mujer tenía un problema de convivencia de vecindario con Freddy y les avisa a la policía que hay unos cadáveres en ese basurero y ese, digamos, fue el punto de partida de toda la investigación. Sí, yo estuve en el Cambuche, ya estaba un poco caído, son cambuches improvisados, de hecho meses después de lo ocurrido hacia enero, febrero del 2000. ¿Es este que vemos? Porque hubo una Sí, es que habían varios, realmente habían varios, pero digamos era similar a este. Hacia 2 o 3 meses después, en el 2016, la alcaldía hizo varios desalojos en esa zona. Incluso hay muchos testigos de cómo vivía el monstruo, ¿no? No vivía tan aislado, pero raramente nadie supo qué era lo que hacía, ¿no? Solamente el perro. Doctor Olaya, usted vio el Cambuche y escuchamos aquí la investigación del doctor Forero. ¿Esto es una característica normal de un asesino en serie? ¿Vivir, digamos, en un campamento con tanto desorden y enterrar las víctimas debajo de su propia cama? Bueno, dos elementos. El primero, ¿cómo vive? Para él era normal porque ese era el modus vivendi de ese sector. En consecuencia, él, siendo muy fiel a lo que sucede con la gran mayoría de asesinos en serie, se comporta de manera normal, no llama la atención. Pensando en el caso del coronel que veíamos en la nota, pues nadie sospechó porque él seguía las rutinas normales de su espacio, de su contexto y de sus rutinas de vida. Ahora, por el otro lado, conservar los cuerpos también resultaría normal en este tipo de asesinos y en algunos otros, precisamente porque conservar los cuerpos, mantenerlos bajo su control, les garantiza que esa evidencia no va a salir de su fuero, de su zona de confort y no va a implicar la participación de la policía o de las autoridades en su contra. Eso por el lado más práctico.
Por el otro lado, también podría interpretarse como una manifestación de control y dominio del asesino sobre sus víctimas, incluso cuando ya dejaron de vivir, ¿sí? Son posesiones, son sus trofeos en su zona, en donde vive. Bueno, muchas gracias, doctor Olaya. Ustedes, todas las preguntas que tengan a esta hora de la noche, solamente escríbanla con el numeral Monstruos Más Allá por Twitter. Ya vi un montón de mensajes y no se muevan porque ya regresamos y esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá, en esta noche dedicada a la mente de uno de los últimos asesinos en serie capturados no solo en Colombia, sino en el mundo. El señor Monstruo de Monserrate, y con el numeral Monstruo Más Allá nos escriben un montón. Por acá está el señor Adrián Tepes, No Más Yo Junior, también está por aquí Nelson Soto y Farid Nazar. Pero bueno, para que ustedes vean la dimensión de lo que sucedió con este señor hace unos años, les hemos preparado este gráfico donde van a ver los principales asesinos en serie colombianos a través de la historia y cuántas víctimas. El primero es Nepomuceno Matallana, alias el Dr. Mata. Mató a más o menos 20 personas, nunca se supo cuántas, y la época fue durante los años 40. El que ven ahí abajo fue uno de los más terribles, Daniel Camargo Barbosa, conocido como el sádico del Charquito. Se cree que mató a cerca de 180 muchachas, que también, lo digo una vez, eran ecuatorianas y peruanas en algunos casos. Esto fue durante los años 80. El más nefasto de todos los que se conocen en el país, Luis Alfredo Garavito Cubillos, alias Garavito, cerca de 200 crímenes en la década de los 90. No pusimos al Monstruo de Monserrate porque hicimos un programa de él, y ahora sí, Freddy Armando Valencia, el Monstruo de Monserrate, al menos 11 víctimas en la década de los 80. No pusimos fue al de los Andes, no de Monserrate, me equivoqué, discúlpenme. Pero ahí ven, el Monstruo de Monserrate, al menos 11 víctimas porque se cree que son más, sino que no se han encontrado los cadáveres aquí en la década muy cercana del 2010. Doctor, cuando uno ve esta lista le da miedo, que yo decía que sentía miedo, porque claro, o sea, si vimos ahí y faltó el Monstruo de los Andes, si usted suma entre 6 personas mataron como 600 otras, o sea, esto es increíble, entre 5 personas matar 600 personas, ¿esto es un desastre para Colombia? Claro, claro, de hecho ese listado numérico, esa sumatoria de víctimas, nosotros lo hicimos. Yo adelanté una investigación sobre asesinos en serie y más o menos está bordeando esa suma, y son muy pocas personas. ¿Es un desastre para Colombia? Claro, claro, es porque estamos hablando no solo de números, del número 600, sino que estamos hablando de seres humanos que caminaban, que compartían, que respiraban, y muchos de ellos eran niños o niñas. Es decir, estamos hablando no solo de un desastre para Colombia, sino un desastre para la infancia de Colombia. Pero hay que entender también que estos delincuentes actuaron en diferentes épocas y que cada época determinó de alguna manera la posibilidad para que ellos actuaran de manera tan eficaz matando. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Daniel Camargo, una época de los 70 a los 80 en los que la investigación judicial y criminal estaba apenas desarrollándose, y algo muy importante, Camargo, al igual que Garavito, al igual que Pedro Alonso, aprovecharon algo que existe en nuestro país y es una geografía que permite desaparecer. Entonces ellos aprovecharon esa geografía, se movilizaron entre el país y entre fronteras para matar. Y ese es el gran reto, ese es uno de los grandes desafíos que se enfrentan las autoridades para investigar y judicializar a este tipo de delincuentes. Olaya, eso es lo que no hizo el Monstruo de Monserrate. Exacto. Él se quedó acá y por eso lo agarraron. En su zona de confort, por supuesto, y eso fue algo que jugó en su contra, sumado a lo que hablábamos de conservar las evidencias principales, que como tal diríamos el cuerpo del delito. Sí, o sea, menos mal no se fue para Guadalupe también. Sí. Para otro cerro. Exacto. Al otro cerro. No, pero se dice, usted que investigó, se dice que él había tenido otros cambuches y que es probable que esos cambuches sean más cadáveres. Es que todavía no hay claridad sobre cuántas víctimas fueron. Se dice que en esos 10 años inclusive hasta 1 o 2 mujeres subía al cerro. Lo que pasa es que a todas no las mataba.
pero se dice inclusive que pudieron ser más víctimas. Él ni siquiera lo tiene claro. En unas versiones ha dicho que 20, en otras ha dicho que 18, a la fiscalía le dijo que 16, yo creo que fueron más, pero no. Y es que ahí hay que sumarle un detalle Y no se han crítico, encontrado muchos. y es la calidad de las víctimas. Claro, porque eran Sí. personas de la calle, ¿no? Exactamente. Exactamente. Pero bueno, Fabián en su momento hizo una investigación y siguió el caso y tenemos la voz del monstruo de Monserrate Sí. cuando confiesa y van a escucharla y la van a ver a continuación. Todo comenzó hace 4 años, cuando la depresión por la muerte de su mamá llevó a Freddy Armando Valencia, de 33 años, a abandonar su casa de Kennedy para irse a vivir a un cambuche cerca a Monserrate. Mi mamá falleció a raíz de una enfermedad que médicos no supieron qué era, no sabían qué era, se deterioró a los 35 años y yo pues en ese momento le perdí el sentido a la vida, cogí la calle y tuve que sufrir mucho en la calle, tuve que comer demasiada materia fecal. Su modus operandi consistía en ayudar a mujeres esclavas del bazuco. Cuando yo las invitaba a mi casa, a cambio de todo lo que yo les ofrecía, comida, ropa y lo que les gustara, pedía a cambio 5 minutos de placer y cuando ya estaban bañadas y cambiadas ya querían era irse y llevarse las cosas de valor que yo tenía y sin darme nada a cambio. Luego de asfixiarlas, Valencia las enterraba al lado de su cambuche. Hoy la policía encontró 3 cuerpos de mujeres y uno de un hombre que al parecer habría sido la persona que delató a este homicida con 4 semestres de ingeniería industrial de la Universidad Inca. Valencia deberá pagar una pena de entre 15 y 20 años en la cárcel, la modelo de Bogotá. Vemos parte de la investigación de Fabián Forero que está acá. Usted ahí apunta unas cosas muy interesantes. La primera, ¿este señor estudió ingeniería industrial en la Universidad Inca? Sí, pues eso todo parece indicar que sí. El papá también dio otras luces sobre la personalidad de él y hay, digamos, unos antecedentes sobre, según él, porque hacía lo que hacía, unos casos de matoneo. Tenía 8 años y unas amigas del colegio le bajan los pantalones y se burlan del tamaño de su miembro viril y eso, digamos, él nunca lo perdonó y digamos, en todo su imaginario dice que de alguna manera le tenía un poco de odio a las mujeres por esa circunstancia. Hay un detalle interesante y es que el país conoció al monstruo de Monserrate cuando lo presenta a la policía con una camiseta de fútbol. Me parece que es del Atlético de Madrid. Me pareció interesante y en varias de las entrevistas por las pocas que dio, siempre sale con esa camiseta. No sé si Edwin tiene algún, pero ¿tiene algún significado? No sé. La camiseta se la ponía él, era suya, sí, es suya. Sí. Y siempre salía en las entrevistas con esa camiseta. Y también tiene una gorra, creo. Del Atlético de Madrid. Sí, del Atlético de Bueno, Madrid. una pregunta antes de que vayamos con Edwin. Otra cosa que yo vi en su nota que me parece rara, o rara no, que no se habla casi, es que también habían encontrado el cadáver de un hombre, Sí. no solo mujeres. Sí, ese es otro de los enigmas que tiene este caso, es porque hay una versión que ese cuerpo de ese hombre es el de la persona que vivía con él, o que un tiempo vivió con él. Pero hay otra versión según la cual en Monserrate hay muchos muertos, es decir, hay muchos cuerpos de otras personas que han tirado ahí, porque hay que recordar que los cerros aledaños a Monserrate históricamente se han utilizado para botar cadáveres. Y hay una escena, me devuelvo un poco, de la estrategia del caracol, en la que al perro Romero, el famoso personaje, lo botan a un De la película. despeñadero y es por ese lado. Entonces, de pronto puede ser uno de un muerto Casual, anónimo que no sea dentro de ese caso. Porque dicen que la fiscalía buscó mucho a ese hombre que vivía con él y que esa era, digamos, la prueba reina y tenía una cantidad de información que podría dar más luces sobre el caso. Doctor Forero, sobre todo lo que dijimos. Olaya. Olaya, es que, vea, si ven, tengo hoy en serio, este es un caso bastante fuerte, entonces me da Un lapsus. patinando. No, Señor. dije Monstruo de los Andes también la vez pasada. Eso es consecuencias de hacer cosas en directo. Entonces, doctor Olaya, lo que hablamos. La camiseta del Atlético de Madrid, se la pone cada vez que va a salir en público. ¿Eso nos dice algo de su personalidad?
Podría ser. Lo cierto es que hay otros videos y fotografías en donde él aparece con un saco como raído, incluso este saco de capota que, exactamente, que no son los más, no están en las mejores condiciones, mientras que si uno observa la camiseta sí está limpia incluso. Y pareciera original, ¿no? Y pareciera original, no lo sabemos, pero digamos que podría ser, como en muchos asesinos en serie, una muestra de su narcisismo, aparecer bien ante los medios. Y eso se podría conectar con el hecho de que él se disgusta ante el hecho de que lo llamen monstruo, ¿no, Fabián? Sí. O sea, le molesta bastante que utilicen esa expresión. Por el tema de que lo llamaran monstruo, mucho. Y la otra pregunta que decíamos, ¿el cadáver del hombre no hace parte del perfil de la gente que él mataba? ¿Sería él el asesino o podrían echarle otro muerto que no es? Digamos que en el mundo de las posibilidades infinitas podría ser como podría no. Lo cierto es que hay que pensar que en este mundo, ¿sí?, en el que él se movía, pues también hay la posibilidad de que en razón a una violencia interpersonal, pues él haya terminado matando a alguien sencillamente por fenómenos territoriales o porque conocía lo que él estaba haciendo. Pero no podemos descartar lo que bien dice Fabián, el hecho de que los cerros orientales, tanto para agentes ilegales como para agentes del Estado, se convirtieron en la zona ideal para desechar cuerpos. Pues es una posibilidad que no se puede descartar, llama la atención y es un dato bien interesante. Bueno, y Fabián también siguió investigando e hizo en ese tiempo esta nota de cómo la policía identificó a una de las primeras víctimas. La SIJIN tiene en la mira a un indigente que vivía en el mismo cambuche de Freddy Valencia. Que él sí puede determinar circunstancias de tiempo, modo y lugar. Investigadores forenses han encontrado que pese a que este hombre conocía todos los movimientos del monstruo y que presuntamente fue el quien lo delató, no fue asesinado porque el perfil criminal de Valencia era el de matar solo a mujeres. Medicina Legal identificó a María del Pilar Niño, una de sus últimas víctimas. Correspondió a una mujer de 26 años de edad, la cual desafortunadamente desde los 13 años se había ido de su núcleo familiar. La policía ha encontrado inconsistencias en el relato del asesino. Manifestó que la última víctima había sido el mes de noviembre del año anterior y la mamá sostuvo una comunicación el día 15 de abril del presente año. Un equipo de medicina legal continúa con el procedimiento de identificación con base al ADN de los huesos hallados. Bueno, aquí sí le pregunto, ¿cómo fue ese proceso en que la policía empieza a identificar a las víctimas y se empiezan a acercar los familiares, se empiezan a descubrir que las víctimas son personas de la calle? Pues ahí lo más interesante era que en el mismo cerro muchos padres de familia que tenían hijos desaparecidos empezaron a llegar a tratar de buscar información. Ya después fue con el trabajo de medicina legal que empieza a haber certeza sobre la identidad de las víctimas, porque el asesino, según dijo, no sabía los nombres de sus víctimas, sino las reconocía era por sus rostros. Entonces les preguntaban, supongo le mostraban fotos y él las identificaba, y así fue, digamos, el trabajo. Hay que decir que todos los cuerpos no se han encontrado. Él dice que fueron 16, 18, etcétera, pero solamente hay certeza de que se han encontrado solamente 11 cuerpos de monstruos. Y Fabián, es que en ese momento esa zona de Bogotá se convirtió como en un lugar también de curiosos, sí, y un montón de cosas. Sí, de la familia Miranda. Sí. La gente iba a mirar, la gente paraba por la circunvalar en sus carros a mirar, a tratar de entender qué era lo que estaba pasando, y hubo un fenómeno que, digamos, interesante, pero también muy triste, en el que hicimos también una nota, fue cómo las ventas de los comerciantes de Monserrate se bajaron en ese diciembre. Usted sabe que diciembre es una fecha donde hay muchos turistas, donde hay gente que viene, etcétera. La gente no volvió a Monserrate, los vendedores de comida, la gente que vende recuerdos, etcétera. Inclusive la gente que se toma fotos con las llamas no volvieron a Monserrate por ese caso puntual. Entonces hubo un impacto también económico del tema. Bueno, y ustedes no se muevan y sigan tuiteando con el numeral Monstruo Más Allá. Ya voy a leer alguna pregunta por aquí y espérenos, porque ahora vienen unos temas que realmente le dejan a uno la sangre fría y la piel llena, así toda rosuda. Hoy estoy todo asustado en este programa en directo porque estamos hablando del monstruo de Monserrate en Más Allá.
Continuamos en Más Allá en esta noche en la que nos deslizamos a la mente de uno de los peores asesinos en serie de la historia de Colombia, el monstruo de Monserrate. Fabián Forero hizo una investigación en esa época, en la época en que se descubrieron sus atrocidades. Fue y consiguió testimonios de personas que lo conocían, personas que convivieron junto a él y que aparecen en la siguiente nota. Dicen que no había día en el que el monstruo no bajara desde su cambuche con rumbo a la tenebrosa calle del Bronx. También cuentan que no había noche en que no se devolviera al cerro acompañado de una mujer. Pero todas no aceptaban la propuesta. Así les pasó a la nena y a la india, dos sobrevivientes del asesino. Una vez tuvimos un roce y él me dijo que ojalá y no me encontrara con él en la calle y mucho menos de noche. Él me miró de una manera tan horrorosa que yo le comenté a alguien, le dije que él tenía una cara de asesino en serie, pero fueron palabras por decir. Me llamó y me regaló 500 pesos, que se me quería trabajar con él. Y yo le dije que no. Entonces llegó y me dijo que sí, que él me regalara la liga. Le dije que no, que él sabía que yo no era esa, sino pues ya lo había hecho real. Entonces me dijo, bueno, nos hablamos y me regaló 500 pesos y ahí fue y llamó a otra nena. Recuerdan que aquel hombre de mirada perdida trataba de ser cortés, pero no podía. Era una persona bastante sola, muy ensimismada, era muy frío y muy agresivo. Coinciden en que su última víctima fue la Zarca, una jovencita que se llevó hace un año. Era delgada, de ojos verdes, de cabello castaño. Era una negrita altica bonita, la chinita. Pues yo no la volví a ver. Agradecen no ser parte de las 17 mujeres inocentes que Freddy Valencia confiesa haber asesinado. Bendito sea Dios que no fui, pero lo lamento por las que perecieron en manos de ese tipo. Testimonios que son, doctor Olaya, los testimonios de las sobrevivientes. Ellas son sobrevivientes al monstruo de Monserrate. Claro. Usted como perfilador, después de escucharlas, después de ver lo que dicen, ¿qué piensa? Bueno, es claro que Freddy Valencia utilizaba un modus operandi bastante elaborado para su nivel, para el contexto en el que se movía. Muy seguramente, y tal como ellas lo están planteando, él utilizaba el engaño verbal, ¿sí?, para captarlas, aprovechándose precisamente del perfil de estas víctimas. Son mujeres que en su gran mayoría, o algunas, ejercían como trabajadoras sexuales, que por el contexto en el que se desempeñaban no tenían recursos y pues cualquier ayuda, entre comillas, era bienvenida. Cualquier trato que les generara algún beneficio iba a ser bienvenido. Y eso fue lo que aprovechó precisamente Freddy. Y ya obviamente cuando las lleva a su zona de confort y de control, pues es cuando ejecuta toda la acción violenta, que no es tan violenta como en otros casos, porque la muerte aquí de ella se dio fue por asfixia, ¿no, Fabián? Sí, yo creo que según él la mayoría de muertes fueron por asfixia. Doctor Olaya, le quería preguntar algo sobre este punto de las víctimas. Él no es un secuestrador, esto no es como las películas de Hollywood en que llega alguien enmascarado, le echa una droga o se baja con una cuerda y en un bulto se lleva a alguien, no, a un cerro, no. Él es un embaucador. Sí, total. Él hace que la víctima vaya hasta el lugar donde las va a matar y donde van a estar indefensas. Sí. Entonces estamos hablando de una personalidad que también es de un psicópata. Yo diría que más bien es de alguien inteligente, para no ponerle la etiqueta diagnóstica. O sea, este señor es inteligente. Claro, claro. Además, démonos cuenta, y lo veíamos hace un momento en los videos de la declaración de él maneja, pese al medio en el que se mueve y pese a su apariencia, él maneja un discurso elaborado, muy elaborado. Y en las entrevistas, si los televidentes son curiosos y las buscan en internet, aparecen otras declaraciones de él. Su discurso, su diálogo es muy elaborado y eso es una herramienta a favor. ¿Para qué? Para poder enredar a sus víctimas, ¿sí? Entonces, no es el típico, tal como tú lo mencionas, no es el típico agresor que aborda a su víctima de manera violenta, con todo el despliegue de agresividad. No, él aquí guarda su agresividad para el momento en que realmente le resulta satisfactorio, que es cuando va a atacarlas de manera sexual y luego las mata. Pero él es muy elaborado, a eso me refería con un modus operandi muy elaborado, muy calculado, pese a su apariencia. Aquí no podemos caer en el engaño de que como es mal vestido o su apariencia física no es agradable, es un bruto.
en el sentido... ¿Estudió en la universidad? Exacto, no. Él sabía lo que estaba haciendo y cómo hacerlo. Y eso me llevaría aún más a reforzar la hipótesis de que él conservaba los cuerpos para que esa evidencia no se le escapara. O sea, él lo hacía no para tener su colección como otros, sino para que no lo descubrieran. Exactamente. Y algo que me pareció interesante, usted estuvo ahí, usted conoció a esa sobreviviente. Sí, sí, sí. ¿Qué vio ahí? ¿Qué vio en lo que ellas decían, en su rostro, en lo que no quedó en cámara? Porque mucho se pierde, ¿no? Pues yo vi como unas mujeres que como que decían nos salvamos realmente de morir. Quedaba como una sensación de que estuvieron muy cerca de la muerte y que de alguna manera nunca pensaron que esta persona pues era el asesino terrible que después el país conoció, y se sentían muy agradecidas de no haberse llevadas a Monserrate. Y Fabián, una cosa que también es interesante en su nota, usted se fue hasta el lugar que era el territorio de casa, digamos así, donde él sacaba a estas mujeres. ¿Qué más vio que no salió en cámara? Porque usted debió haber caminado, preguntado quiénes son. Pues yo quedé sorprendido con algo, es que el acceso allá es bien complejo, porque realmente en las imágenes pareciera que esa zona es muy cercana a la circunvalar, y no es tan cercana a la circunvalar. Realmente hay que recorrer un camino que es muy complicado, porque es bien arriba, y en esa zona hay otras digamos, casas que son un poquito más elaboradas que la del monstruo. Yo fui como a unas 3, y de hecho en una de esas visitas logré hablar con la dueña del perro que encontró los cadáveres, y ella me decía que ese perro era el que había, digamos, despejado las dudas sobre el tema a las autoridades. Hay otra cosa que quería preguntarle y que a Esteban y a nuestro compañero, es el tema de siempre hay una pregunta si el asesino era necrofílico. Siempre hubo esa duda, y él, digamos, en las entrevistas, las pocas entrevistas que ha dado, lo ha negado, pero nunca se ha sabido. Primero, digamos que es necrofilia, y si es posible que pueda ser necrofílico. Perfecto. La necrofilia es una de las filias que están catalogadas en los trastornos sexuales. Entonces, cuando hablamos de parafilias, ¿sí?, estamos hablando de que el sujeto tiene una tendencia y obtiene placer sexual en una circunstancia, una población o un objeto en particular. Aquí estamos hablando puntualmente de necrofilia, de una atracción sexual o de la obtención de placer sexual con cadáveres, ¿sí? Ahora sí, tal como Fabián lo ha dicho, Freddy negó en todo momento que él tuviera relaciones sexuales con los cadáveres, y la frase que menciona a continuación es que cuando él las estaba violando, lo que hacía era asfixiarlas hasta que caían en la inconsciencia, y que como a él no le gustaba tener sexo con cadáveres, entonces las volvía a revivir, ¿sí? Las volvía a asociar. Eso también lo han hecho otros asesinos en serie. Claro que sí, y eso sugeriría algún grado de sadismo, ¿sí? Porque es poder observar en la víctima el sufrimiento al cual yo como agresor la estoy sometiendo. Y eso es lo que me impulsa y me sigue impulsando a matar una y otra y otra y otra vez. ¿Usted cree que no es necrofílico, que el cuerpo lo entierra y ya? Digamos que no tendría elementos suficientes, pero por todo lo que hace, yo pensaría que no es muy probable, aunque no se puede descartar. Estrangulaba a mujeres. Usted que lo conoció, estuvo cerca de él. Es una persona corpulenta, de manos grandes, y que además, según la historia de vida que también se investigó periodísticamente, era algo así como un practicante de artes marciales cuando estaba en el colegio. Sí, también. Ese también es otro de los rasgos que sabía de artes marciales, y en su niñez y en su juventud las practicaba. Yo creo que él medía más o menos 1,70, era macizo. Yo creo que más que, digamos, el tema de ser corpulento, yo creo que era más que todo agresivo, y creo que eso era lo que más atemorizaba, esa parte, esa agresividad. Y digamos, otro rasgo que es interesante decir es el tema de la mamá. La mamá, según versión del papá, que también en alguna oportunidad lo pudimos entrevistar, decía que la muerte de la mamá había sido un detonante de la adicción de él, porque el otro tema es el tema de la droga, ¿no? Bueno,
Ya volvemos con más revelaciones en el caso del monstruo de Monserrate, aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche dedicada al misterio criminal, al misterio del monstruo de Monserrate. Y esto es Más Allá Plus, la sección de Joana Arenas. Muy buenas noches, Joana. Buenas noches, Esteban, para usted y para nuestros invitados del día de hoy. El tema de hoy, los feminicidios, no distinguen ni raza, ni nacionalidad y mucho menos nivel socioeconómico. La triste historia de hoy nos lleva a trasladarnos a México en la década de los 80 para conocer a este personaje, Francisco Guerrero, alias El Chalequero, conocido por haber matado a más de 20 mujeres en la década de los 80 en Ciudad de México. Todas ellas ejercían como prostitutas. Este personaje contrataba sus servicios sexuales, las llevaba a un lugar apartado donde las violaba, las degollaba y finalmente las tiraba a un río cerca de Ciudad de México. Era conocido como el chalequero por su vestimenta, pantalones muy ajustados, cinturones de colores y chaquetas o chalecos que utilizan los charros mexicanos. Este hombre en 1888 fue capturado y condenado a una cadena de muerte, pero un juez decidió revertir esa sentencia y condenarlo solo a 20 años de prisión. Pero cuando salió de la cárcel, volvió a matar, ahora a una mujer adulta que también ejercía como prostituta. Según el perfil psicológico realizado en esa época, este personaje asesinaba a prostitutas porque consideraba que su labor era pecaminosa. Murió en 1910 esperando su sentencia precisamente por este último crimen y pasó a los libros de historia de México por ser el primer asesino en serie de este país. ¿Ustedes qué opinan de este caso? Los invito a que participen con el numeral Monstruo Más Allá. Nosotros nos vemos en 8 días con otro Más Allá Plus. Muchas gracias, Joana. Y usted dejó unos datos muy interesantes que le voy a preguntar primero al doctor Oraya. Este señor, el chalequero, mata, se va a la cárcel, lo sacan y vuelve y mata. Si sale el monstruo de Monserrate, ¿puede volver a pasar lo mismo? Sí. O sea, lo más probable es que el monstruo de Monserrate cumple su condena, que será en 40 años, él es joven, salga a los 60, 70 y si puede volver y mata. Sí, de hecho lo estábamos hablando con Fabián antes de iniciar el programa y hablábamos precisamente de que la rehabilitación en este tipo de delincuentes es prácticamente nula. Muchos de ellos sí tienen unos rasgos psicopáticos y eso hace todavía más improbable que pueda modificarse en su psiquis ese gusto por matar o ese gusto que adquirieron en violentar a los demás. Estábamos hablando de otros asesinos en serie colombianos y precisamente al hablar de Freddy, ese gusto, ese placer que obtienen de torturar, de matar, de violentar al otro, es lo que los llevó a hacerlo decenas o centenares de veces. Aquí están en un tiempo fuera obligatorio, sin ningún tipo de intervención psicológica o psiquiátrica que pueda llegar a disminuir esa pulsión, por darle ese nombre. ¿Qué significa? Que cuando salgan, así como pasó con Francisco Guerrero, si están en las condiciones físicas idóneas, van a buscar algún tipo de víctima, porque aquí el cambio es que ya no buscaba jóvenes, en el caso de Francisco, ya no buscaba jóvenes, sino que aquí fue una anciana. Obviamente el grado de vulnerabilidad era algo que él estaba buscando. Y mató, y de no haber sido capturado, hubiera continuado matando. Entonces, por supuesto, en el caso de Freddy, hay una alta probabilidad de que cuando salga, quiera volver a matar. Doctor Forero, nos escribe Tulio Fernández con el numeral Monstruo Más Allá, que nos está, gracias a todos los que están escribiendo, veo que hay muchísimos mensajes, vamos a ver si alcanzamos la tendencia en Twitter. Pregunta él lo siguiente, que él ve que en las entrevistas que usted hizo, el señor Freddy Armando Valencia parece una persona prepotente. ¿Usted lo notó así, como una persona que parecía imponente? Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que sí tenía como un ego un poco alto y tenía como siempre trataba como de decir
o sea, es decir, como de justificar por qué mataba. Entonces siempre decía, es que me robaban, es que me desordenaban la casa. O sea, para él, en su imaginario, pese a que veíamos en las imágenes, esas eran pues, un sitio invivible. Para él era su penthouse en los cerros de Bogotá. Y cualquier, digamos, mensaje de las mujeres acerca de no hacer ese pacto que firmaba antes de subir, de decirle, yo le doy esto y le doy lo otro, y usted me da 5 minutos de placer, para él era terrible. Doctor Olaya, vea, Edison Giraldo, la Tata Quiroga, hay un montón, todos escriben lo mismo. Que si es verdad que puede haber otro monstruo de Monserrate en Colombia suelto en este momento. Cuando se hizo la investigación del monstruo de las sogas, un asesino en serie en Barranca Bermeja, cuya investigación conozco muy de cerca, nadie se imaginaba, aunque lo consideramos nosotros como criminólogos, lo consideramos probable, había otros asesinos en serie sueltos en Colombia. Al año aparece la historia de Freddy Valencia. ¿Qué sucede? Y me devuelvo a lo que mencionaba hace un momento. Colombia está atravesada por una violencia macro que es muy evidente, ¿sí? Que antes era el conflicto, ahora hay una violencia interpersonal, de crimen organizado. Esta no es tan visible, pero existe y va a seguir existiendo. Y sin ánimo de generar pánico, ni más faltaba, pero lo cierto es que es un fenómeno en el que Colombia está entrando y ha entrado hace muchísimo tiempo, y no podemos descartar que en este momento, justo cuando nosotros estamos hablando, justo en el momento en que los televidentes están en su camita descansando, por las calles de cualquier ciudad de Colombia haya alguien, un serial, buscando a su siguiente presa. Cuando vino Esteban, sí, señor, qué pena interrumpo. No, tranquilo. Se hablaba de una cifra interesante, era que más o menos no sé, recuerdo si era el 1%, el 10% de la población tenía psicopatía. Lo que no lo hace asesino, ya, pero igual que si es un indicio, una posibilidad con otros problemas sociales y criminológicos como los que tiene este país, para que surjan monstruos como estos. Pero jalemos una estadística. En los 80 el FBI hizo una investigación y estableció para esa década, si no estoy mal era del 86, 87, para ese año ellos estimaron que había 52 asesinos en serie sueltos en Estados Unidos. Bueno, con esa terrible estadística, muchas gracias. Gracias, Forero. Esteban, a usted. No, por su investigación y por todo lo que me ayuda a mí en la vida. Por la invitación. Señor Olaya, gracias por estar aquí. Esteban, muchísimas Ustedes pueden seguirlos a ellos, ahí estaban los Twitter de ellos, y el mío es @cruzescribiente, que también está en Instagram y también está en Facebook como Cruz Escribiente. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en 8 días y no olviden que por más lejos que andemos siempre habrá un más allá.